Muy buenas tardes, estimado tutor, estimados compañeros. El día de hoy vamos a dar a conocer los talleres que hemos implementado en la unidad educativa 17 de julio en la figura técnica de mecanizado y construcciones metálicas. Hemos tratado temas enfocados en lo que tiene que ver a esta especialidad con el fin de poder un poquito concretar y sobre todo nivelar los conocimientos que se pueden tratar acerca de lo que tiene que ver la aplicación de la matemática y la física en la mecánica. El día de hoy hemos tomado como tema la ley de Ohm y hemos tratado, el objetivo es de describir la relación entre la diferencia de potencial, voltaje de corriente y resistencia eléctrica de la ley de Ohm mediante la comprobación de que la corriente es un conductor proporcional al voltaje aplicado, donde R es la constante de proporcionalidad. Para ello nosotros hemos utilizado alguna metodología basada en la técnica de las TICs, que vamos nosotros a continuación a dar el contenido de nuestra clase. Para ello nosotros hemos utilizado todo lo que tiene que ver acerca de lo que son videos educativos de YouTube, realización de la aplicación del Genially, de igual manera como parte primordial de las TICs para la explicación de este proceso de enseñanza-aprendizaje, y también recursos de EducaPlay como objetivos en este caso para la evaluación. Empecemos. Circuito eléctrico. Buen día, niños. ¿Sabían que la electricidad nos permite encender los bombillos de nuestra casa y también usar los electrodomésticos? Sí, profesor. Es importante la electricidad en nuestra vida cotidiana. Les propongo que me acompañen al laboratorio. Me gustaría enseñarles a hacer un circuito eléctrico. Profesor, buena idea. Antes, ¿me puede explicar qué es un circuito eléctrico? Anita, un circuito eléctrico es un recorrido cerrado que hacen las cargas negativas y positivas, es decir, que la energía eléctrica se mueve en un círculo. Vamos a comprobarlo. Comprendo, profesor. ¿Qué necesitamos para hacer un circuito eléctrico? Anoten, niños. Necesitamos una pila, un cable, clips y un bombillo. Recuerden, niños, que es importante seguir las normas de seguridad en el laboratorio para prevenir accidentes. Este circuito lo haremos bajo mi supervisión. Cualquier duda, pregunten, chicos. Está bien, profe. Tenemos todo lo que necesitamos. No nos ahora. Antes, realicemos un dibujo del diseño de nuestro circuito. Une el extremo del cable al polo negativo de la pila y después al bombillo. Y tú, Jeffer, según las explicaciones del profesor Adamaro, une el otro extremo del cable al clip y después al bombillo. ¡Qué interesante! Observa, Jeffer, el bombillo encendió. Es asombroso. Ahora comprendo si funcionan las linternas, los timbres, mi televisor y todos los electrodomésticos de mi casa. Gracias, profesor. Fue una gran experiencia. Espero hayamos aprendido cómo funciona un circuito eléctrico. Nos vemos en un próximo video. Dentro de la metodología que nosotros tenemos es la utilización. Queremos nosotros desarrollar todo lo que tiene que ver las indicaciones de la ley de Ohm. Para ello nosotros hemos utilizado esta presentación en Genially, cuyo objetivo es un poquito llamar la atención con personajes, en este caso animados, que pueden en este caso mejorar un poquito la atención de los estudiantes. Entonces, para ello vamos nosotros antes a conocer un poquito de conceptos básicos de lo que tiene que ver en este sentido. Por ejemplo, ¿qué es una carga? Es una fuente de todas las cargas eléctricas que residen en la estructura atómica. La carga de un electrón es una unidad básica de la carga. ¿Qué son los conductores? Aquellas sustancias por donde las cargas se mueven fácilmente, se llaman conductores.
que son los conductores óhmicos. La resistencia es constante a temperatura constante y no dependen de la diferencia de potencial aplicado. Los conductores no óhmicos, en cambio, son aquellos donde la resistencia varía dependiendo de la diferencia de potencial aplicado. Vamos a ver otros tipos de conceptos, por ejemplo, que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga a través de un conductor por la unidad de tiempo. La corriente eléctrica se mide en amperios. El voltaje, en cambio, es la diferencia de potencial eléctrico y permite el flujo de las cargas eléctricas por un cable desde una zona de potencial alto hacia uno bajo. ¿Qué son los materiales, en este caso aislantes? Son aquellas sustancias que resisten al movimiento de la carga, son llamadas aislantes. Los electrones de valencia de los aislantes están fuertemente restringidos y no pueden moverse libremente por la sustancia. ¿Y qué es una resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas fluyen a través de un elemento conductor. Vamos a ver primeramente de qué se trata la ley de Ohm. ¿Sí? Y es algo sumamente sencillo. Entonces, para ello, nosotros vamos a trabajar con el siguiente concepto básico. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es una relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicados en ellos. También se dice que cualquier dispositivo o componente eléctrico en el que la corriente que fluya a través de él de manera proporcional al voltaje que lo atraviesa, tales como resistencias o cables, responde a la ley de Ohm y se dice que son óhmicos y lineales. Pues todo este tipo de conceptualización nosotros la hemos utilizado dentro de lo que tiene que ver los laboratorios y talleres de la institución educativa, ya que esta es una institución técnica en la que tenemos tres figuras profesionales, en la que son mecanizado y construcciones metálicas, equipos y máquinas eléctricas y también mantenimiento automotriz. En este sentido, en el área que nosotros estamos utilizando, lo que es mecanizado y construcciones metálicas, que fue la asignación donde nosotros tuvimos el trabajo con los chicos, pues nosotros podemos presenciar diferentes tipos de maquinaria, como máquinas soldadoras, tornos, pesadoras, en este caso amoladoras, máquinas desmeriladoras, taladros, que son dispositivos que pues justamente van a cumplir con este tipo de conceptualización y donde nosotros tranquilamente podemos obtener el cálculo de este tipo de circuitos que se van generando a través del proceso de funcionamiento. El enunciado de la ley de Ohm nos dice lo siguiente. Nosotros aquí tenemos la ley de Ohm expresada en forma de ecuación. Aquí tenemos nosotros nuestro triángulo en el cual podemos desarrollar lo siguiente. Nos dice que la ley de Ohm expresada en forma de ecuación es el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, donde V es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios. Pero nosotros de esta pequeña ecuación podemos tranquilamente despejar aplicando las leyes matemáticas con el fin de obtener los diferentes tipos de variables, tanto voltaje, intensidad y resistencia. Para ello podemos nosotros visualizar que si el voltaje es en este caso la variable que nosotros necesitamos obtener, la calculamos como la intensidad por la resistencia. Si ahora es la intensidad aquella que nosotros queremos calcular, pues prácticamente tenemos que es igual al voltaje sobre la resistencia, y si queremos nosotros el cálculo de la resistencia, nos dice que en este caso la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces podemos nosotros visualizar que tranquilamente podemos obtener tres tipos de variables a través de una ecuación. Un concepto más simple de la utilización de la ley de Ohm
es que relaciona las tres magnitudes fundamentales de cualquier circuito de corriente continua: la intensidad, la tensión o voltaje y sobre todo la resistencia. Tenemos que entender lo siguiente, ¿sí? Primeramente, tenemos nosotros acá que a una temperatura constante, la corriente eléctrica que fluye a través de una resistencia es lineal. Además, es directamente proporcional al voltaje aplicado a través de ella y sobre todo también inversamente proporcional a la resistencia. Esto nos puede ayudar a recordar fácilmente lo que tiene que ver con la ley de Ohm, que el voltaje mueve la corriente mientras la resistencia la impide. La ley de Ohm se refiere a la relación entre el voltaje y la corriente. Y en los circuitos o componentes que obedecen la relación voltaje igual a intensidad por resistencia son conocidos como, en este caso, circuitos óhmicos, y presentan gráficos corriente-voltaje que son lineales y pasan por el punto cero. Una regla matemática para recordar la fórmula de Ohm es recordar que Victoria es la reina de Inglaterra, pues justamente coincide con las siglas de nuestra fórmula para calcular, en este caso, la ley de Ohm. Vamos a simplificar un poquito más con la ayuda de un video. En capítulos anteriores que Charlie explica, aprendimos que la corriente eléctrica se mide en amperios, y que cada amperio representa la cantidad de electrones que fluye por segundo en un circuito. También aprendimos que el voltaje es la fuerza que mueve los electrones, y que a mayor voltaje podremos mover mayor corriente. Luego aprendimos que la resistencia de los conductores limita el voltaje y la corriente. Es decir, aprendimos que estos tres tipos tienen una extraña relación. ¿Existirá alguna fórmula que la describa? Eso mismo se preguntó George Simon Ohm, un físico alemán de principios del siglo XIX, quien en base a sus experimentos formuló lo que hoy conocemos como la ley de Ohm. Una pequeña fórmula que describe de forma muy simple cómo se relacionan voltaje, corriente y resistencia. Esta simple igualdad nos está diciendo básicamente que para una misma resistencia, si el voltaje aumenta, el resultado de esta división será mayor. Por ende, la corriente también aumenta, tal como pasa en la vida real. Por el contrario, para el mismo voltaje, si la resistencia aumenta, el resultado de esta división será un número más pequeño. Por ende, la corriente disminuye. Exactamente lo que sucede en la vida real. Esta relación es muy útil, ya que nos permite obtener cualquiera de los integrantes conociendo a los otros dos. De aquí inferimos estas tres fórmulas, despejando voltaje, corriente o resistencia. Pero, ¿se han dado cuenta que en todas las fórmulas hay una I en vez de una C de corriente? Bueno, esto es porque la C suele utilizarse para representar los coulombs. ¿Qué son los coulombs? Eso ya lo expliqué en este otro video. Pero ¿por qué carajo se eligió una I? Bueno, se eligió una I refiriéndose a la intensidad de la corriente. Un pequeño juego de palabras para no tener que usar la C de corriente. Como sea, en la ley de Ohm, la I representa la corriente en amperios, la R la resistencia en ohmios y la B el voltaje en voltios. Si bien la ley de Ohm fue un importantísimo aporte para describir cómo funciona la electricidad, la ley de Ohm no siempre se cumple. Y esto es básicamente porque no consideró otros integrantes de la electricidad que ya conoceremos. Quien sí los consideró este caballero, formulando lo que hoy conocemos como las leyes de Kirchhoff. Pero ahí no termina la historia. Los fenómenos eléctricos no pudieron ser completamente explicados hasta que llegara este otro caballero, quien unificó todos los fenómenos eléctricos y magnéticos en lo que hoy conocemos como las ecuaciones de Maxwell. Pero esas son historias para otro video. Por ahora, la ley de Ohm no será suficiente para diseñar muchos circuitos. La aplicación más básica, por ejemplo, es calcular la resistencia adecuada para un LED. Pero esto lo explicaré en el próximo video. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, compártelo. Y si no, no olvides molestarme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo capítulo. Ahora vamos a manejar un ejercicio para entender mejor, ¿sí? Vamos a calcular la resistencia eléctrica de un resistor
que presenta 10 amperios de corriente y 220 voltios de diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo vamos a realizar nosotros este ejercicio? Según la ley de Ohm, la resistencia nosotros la calculamos a partir de la expresión voltaje es igual a resistencia por intensidad. De ello, nosotros estamos despejando el valor de la resistencia, por tanto la resistencia va a ser igual a voltaje sobre intensidad. Para ello, nosotros sustituimos en este caso los valores que nos asignaron ya como datos del ejercicio y tenemos que los voltios dividimos sobre los amperios, ¿sí? En este caso vamos a tener nosotros una resistencia igual a 200 voltios dividido para 10 amperios, lo que nos da un valor de 20 ohms de resistencia. Trabajemos con un experimento casero. ¿Qué tal, gente? Hoy les voy a hablar sobre un experimento basado en la ley de Ohm. Para esto vamos a utilizar varios materiales. Aquí está un generador, que en este caso sería dos pilas de 1.5 voltios y 9 voltios. También necesitaremos hilos conductores, que en este caso son estos dos cables, y el receptor, que sería esta bombilla. En este primer caso vamos a usar una pila de 1.5 voltios, que son conductores al foco, y ahora vamos a proceder a conectarlos a la pila. Como vemos, la intensidad del foco es muy baja, con una batería de 1.5 voltios. En este segundo caso vamos a utilizar dos pilas de 1.5 voltios, que los mismos consisten de que el resultado sería una pila en total de 3 voltios. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento como lo hicimos en el primer ejemplo, y como vemos, el foco genera más luminosidad con la batería de 3 voltios. Y en este último caso vamos a utilizar una pila de 9 voltios. Ahora vamos a conectar, y como vemos, genera una intensidad mayor con una batería de 9 voltios que una batería de 3 y por supuesto que una de 1.5 voltios. Para esta ley vamos a aplicar la intensidad, que se mide en amperios, que nada más es la cantidad de electrones que pasan por el hilo conductor. La resistencia es la posición de la corriente eléctrica y el voltaje es la fuerza por la que pasan los electrones a través del hilo conductor. Esta ley establece que la diferencia de potencial que aparece entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia de la misma. Gracias. Y por último hemos nosotros preparado en este caso, soy Ángel Nieto Torres del grupo. Hemos preparado nosotros en este caso, con la ayuda de EducaPlay, un pequeño test en lo cual los estudiantes en este caso van a tomar una pequeña evaluación, ¿sí? En este caso la ley de Ohm sirve para determinar el paso de corriente a través de un conductor en función a la oposición o resistencia de los electrones, la gravedad, la potencia en un circuito, ya sea en paralelo, mixto o serie, la velocidad de los electrones al pasar por un semiconductor eléctrico. Entonces lo que nosotros hacemos es prácticamente ir contestando este tipo de preguntas. Según la ley de Ohm, la corriente eléctrica es inversamente proporcional al voltaje, a la resistencia, a la potencia o a las anteriores. Entonces acá le buscamos nosotros la actuación de cada uno de los estudiantes. La fórmula para hallar el voltaje es voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad sobre resistencia,
nos quedaría de igual manera voltaje, intensidad por resistencia sobre P o V y por R sobre R. Entonces habíamos dicho nosotros que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. La fórmula para hallar la intensidad, en cambio, nosotros ya nos acordamos un poquito de lo que tiene que ver la partecita de nuestras fórmulas y sabemos que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. La ley de Ohm aplica para circuitos, solo circuitos conectados en serie, solo circuitos conectados en paralelo, solo para circuitos mixtos o para todos los circuitos, puede ser aplicado para todos los circuitos. ¿Sí? Y la ley de Ohm fue descubierta por George Ohm. Según esta ley, la corriente eléctrica es directamente proporcional, hemos dicho. La fórmula para hallar la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Entonces nosotros lo que hacemos es, una vez que hemos contestado este tipo de formularios, pues prácticamente dar por finalizado y podemos observar nosotros qué es lo que los estudiantes en este caso han obtenido. Por aquí hemos tenido nosotros una pequeña fallita en la que podemos pues prácticamente ver nuevamente la corrección y poder en este caso con los chicos un poquito afianzar y reforzar la temática de la ley de Ohm. Pues esto pues prácticamente ha sido la clase que nosotros hemos podido desarrollar durante este taller en la unidad educativa 17 de julio con los estudiantes del tercer año de bachillerato de la especialidad de mecanizado y construcciones metálicas, y reforzar un poquito la temática de la ley de Ohm, que también es utilizada dentro de esta especialidad. Espero que haya sido de su total agrado. Una excelente tarde para todos.